Ok. Muy buenos días a todos. Soy Luis Manuel Botello del Centro Internacional para Periodistas desde aquí de Washington, hablando en este foro global de periodismo de salud y crisis en medio de una pandemia internacional, como todos saben, de COVID-19. Y es parte de un programa del Centro Internacional para Periodistas que está tratando de conectar a periodistas de todas partes del mundo con especialistas de la salud, con otros colegas periodistas del mundo, tratando de cubrir día a día y de proveer información a la sociedad sobre esta pandemia que ya ha afectado a más de 4 millones de personas en todo el mundo. Y en América Latina se sigue expandiendo con más de 160,000 casos ya en la región. Así que yo no quiero extender esta introducción y aprovechar rápidamente la participación de nuestro invitado en el día de hoy. Es el doctor Enrique Vega. El doctor Enrique Vega es jefe de la unidad de curso de vida saludable del Departamento de Familia, Género y Curso de Vida en la sede regional de la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la Organización Mundial de la Salud y que tiene su base aquí en Washington también. Es un doctor geriatra con especialidad precisamente en el tratamiento de las personas adultas mayores y también con discapacidad. Y como ustedes saben, este es un segmento de la población de la más vulnerable debido al costo, alto costo de vida que ha cobrado en el mundo y especialmente en los países donde se ha dado un epicentro, como en Estados Unidos, donde ya se ha podido descubrir que más de la mitad de las muertes en Estados Unidos provienen de este sector de la población más vulnerable y que queríamos saber cómo estamos en América Latina, cuáles son las previsiones y cuáles son las recomendaciones que los especialistas nos dan con relación al tratamiento de los adultos mayores y las personas que tal vez tienen alguna discapacidad y que los ponen de una manera, los exponen al contagio de COVID-19 de una manera más letal. Buenos días, doctor Vega. Gracias, el doctor Vega es de origen cubano, con 15 años de estar acá ya en Washington en la OPS. Y quisiéramos preguntarle, doctor, a resumidas cuentas, ¿cómo califica el estado de la pandemia y sobre todo sobre el efecto que ha tenido en América Latina en la población de las personas mayores, adultas mayores y con discapacidad? Hola Luis, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y por darle esa importancia al tema de cómo el COVID ha afectado la salud de las personas mayores en todo el mundo en realidad, ¿no? Y especialmente en la región de América Latina y el Caribe. La realidad mundial ha sido clara, o sea, no hay ninguno de los países del mundo que hoy haya reportado datos serios que no tenga claro que el impacto específico que ha tenido el COVID sobre la población mayor. O sea, si tú ves las cifras de Europa sobre todo, la situación fue extremadamente grave para la mortalidad de estos países, especialmente en Italia, España, Francia, Inglaterra. La sobremortalidad en personas mayores excede el 80%, o sea, es más del 80% de las muertes que se han producido en el contexto europeo, y de esas muertes, más de la mitad en casi todos los casos ha sido asociada a las personas que viven en centros de cuidados a largo plazo, también conocidos como nursing home. Y esa también ha sido la realidad de Norteamérica, no solo de Estados Unidos, que ya tú aclaraste la cifra, también de Canadá, o sea, más del 60% de las muertes reportadas en Canadá hoy son población mayor de 60 años.
Eso hace que en la región la preocupación sea muy grande porque hoy la región ha sido una región de las que más rápido ha envejecido en el mundo. Hoy podemos decir que hay más de 85 millones de personas mayores de 60 años en la región de las Américas, un crecimiento extraordinario en los últimos 25 años, no solo porque ha aumentado la cantidad, sino porque ha aumentado la cantidad de años que las personas están viviendo en la región. O sea, en los últimos 50 años la oportunidad de vivir en la región de las Américas aumentó, y especialmente en Latinoamérica y el Caribe, en 25 años. O sea, la gente vive hoy 25 años más. Por tanto, de esos 85 millones de personas, se puede decir que son personas de alto riesgo para el manejo del COVID. Ahora, de esa cantidad de personas, nosotros calculamos que alrededor de un 15% de esas personas, siendo un poco conservadores, tienen limitaciones importantes en sus actividades básicas de la vida diaria. O sea, dependen de un tercero para que los cuide. Son discapacitadas, pero no significa, porque la mayoría correlaciona discapacidad con cuidado. Muchas de las personas discapacitadas no necesitan cuidado, son capaces de cuidarse a sí mismos. Aquí estamos hablando de las personas que necesitan cuidado, o sea, personas que necesitan de un tercero para que les suministre el cuidado continuo. Y estamos hablando entonces de alrededor de casi 14 millones de personas mayores de 60 años. Eso significa el 90% de las personas que necesitan cuidado en la región. Por supuesto, también hay personas más jóvenes que necesitan cuidado, pero son el resto, el 10% de ese 100% de personas que necesitan cuidado. Ahora, esos 14 millones de personas, en su 95% de los casos, viven con su familia, viven en la comunidad. Son cuidados por familiares, por cuidadores profesionales, por cuidadores voluntarios, en el seno de sus casas, en el seno de la comunidad. Esto es diferente a otros países. O sea, sí, es diferente a otras regiones donde quizás el porciento, aunque también en Estados Unidos el cuidado familiar es extremadamente importante, a pesar que lo que pensamos que no, que la mayoría de las familias, no, en Estados Unidos la mayoría de los cuidados son suministrados también por la familia y son suministrados en la comunidad, no son suministrados en los nursing homes. O sea, los que están en los nursing homes son aproximadamente el 5% de las personas que viven con dependencia de cuidado. Entonces, estaríamos hablando que en la región de Latinoamérica habría unos 800.000, unos 700.000 personas viviendo en esas instituciones sociales, que por la concentración de personas que viven en esas instituciones son muy riesgosas, porque la transmisión es muy rápida. Cuando irrumpe el virus en esas instituciones, la transmisión es muy rápida porque el aislamiento social es casi imposible. Pero lo que estamos viendo ahora, que con el relajamiento de las medidas de cuarentena, con el regreso a la vida cotidiana y la salida, pues el riesgo de infestación de las personas que viven en dependencia de cuidado en sus casas también va a ser un tremendo riesgo en las futuras semanas, en los futuros meses. Así que es muy importante tener en cuenta eso porque precisamente con esas personas el aislamiento físico es casi imposible. O sea, son personas que necesitan ser bañados, ser alimentados, hacer sus necesidades básicas con la ayuda de otra persona. Entonces, generalmente ese aislamiento físico, como te decía, es prácticamente imposible. Si nosotros, los cuidadores, no tienen las medidas de protección necesarias y son incapaces de recibir todo el apoyo que necesitan, no somos incapaces de darle todo el apoyo que necesitan, entonces eso va a incrementar el riesgo tremendamente. Claro. Ahora, doctor, eso estábamos hablando de los lugares de estancia larga donde están personas adultas mayores. También hablamos de las personas que requieren de una persona para que la ayuden por distintos motivos, o una discapacidad o porque son ya mayores y sufren de ciertas enfermedades. Pero existe un impacto, y yo creo que es ahí donde hay una preocupación en toda América Latina, en el sentido de que en la región, como usted mencionó las cifras,
una gran cantidad de adultos mayores. Son realmente cuidados por sus propios familiares, por sus nietos, o hay que decirlo, en ocasiones una mujer, la hija, por ejemplo, y tiene ciertas características familiares que tal vez hacen muy difícil que evitar el contagio cuando en ocasiones en esta familia es la única persona que trabaja y por lo general trabaja en un trabajo informal, en donde tampoco tienen las mismas condiciones de salubridad, y ahí el riesgo es mayor, ¿no? ¿Cuál es ese impacto social y las características en donde se encuentran los adultos mayores en ocasiones en América Latina? Fíjate que tienes toda la razón, pero yo te voy a empezar por otro ángulo. Solamente en Estados Unidos, alrededor de 5 millones de personas mayores son responsables de sus nietos. Son el guardián legal de sus nietos. Son los que le dan de comer. Son los que traen el dinero a la casa, son los que lo llevan a la escuela, son los responsables. 5 millones. En Estados Unidos hay en Latinoamérica hay toda una generación ausente en la mayoría de nuestros países. Generación que migró, generación que está hoy en Estados Unidos trabajando, está en otros países, y los nietos están bajo la responsabilidad de sus abuelos. Son millones de personas mayores los que no son cuidados, sino que cuidan de su familia. Y por tanto tienen esa responsabilidad. Cuando los niños empiecen a ir a la escuela, tendrán que llevarlo a la escuela, tienen que darle su almuerzo, tienen que bañar a ese niño, tienen que cuidarlo. O sea que ahí solamente hay un gran, porque siempre pensamos en la persona mayor como la que recibe el cuidado. Pero no, la mayoría de esas personas que tú hablas que tienen esa madre sola o madre soltera, que tienen un niño adolescente, también la abuela es la responsable de toda la actividad de la casa, es la que mantiene la casa para que esa hija trabaje. Entonces, no solo son cuidadores o cuidados dependientes de cuidado, que ya hablamos de ese tema, pero también son cuidadores activos, o sea, son personas que son responsables por otras personas de la familia, y por tanto ese contacto, como tú mencionabas, también es altísimo de riesgo en ellos, ¿no? Y esos que hablábamos que están dependientes, que es el otro ángulo del proceso, también es importante. O sea, quizás la familia típica, el 90% de ese cuidado que estamos hablando nosotros, estamos hablando que es proveído por una mujer. Y una mujer que generalmente trabaja formal o informalmente en el caso de América Latina, y que tiene que salir a buscar el recurso económico porque es la responsable, es la cabeza de familia. Entonces, yo creo que es un altísimo riesgo, sobre todo cuando la familia no cuenta con los recursos para poder proteger a esa persona mayor. Cuando digo esos recursos, significa que necesitamos tener todas las condiciones higiénicas para mantener al máximo posible el aislamiento, y cuando ese aislamiento físico no se pueda tener, que los cuidadores tengan los materiales necesarios para poder proveer ese cuidado, que tengan máscara, que tengan guantes, etc. Entonces eso es indudablemente un altísimo riesgo que va a incrementarse, sobre todo en una región como la de Latinoamérica y el Caribe. Claro. Quiero recordar a quienes nos ven, ya sea en Facebook o a través de Zoom, que pueden enviar las preguntas al doctor Vega en cualquier momento a través del Zoom, en el chat, en el botón del chat que está aquí abajo, y los que están viendo a través de Facebook pueden enviar sus preguntas directamente a través del Facebook. Estamos hablando con el doctor Enrique Vega de la Organización Panamericana de la Salud sobre el riesgo de las personas adultas mayores y personas con discapacidad ante la pandemia del COVID-19 en América Latina. Doctor Vega, háblenos por el panorama que usted nos da, la situación socioeconómica de América Latina parece indicar que una apertura muy rápida puede ser catastrófica, especialmente a esta comunidad vulnerable. ¿Están los países de la región muy adelantados? En muchos países ya están
abriendo nuevamente, incluyendo Panamá, Guatemala y otros, Costa Rica han empezado a abrir. Estamos arriesgando mucho, ¿no? Yo creo que el riesgo es alto. El riesgo es alto y mira, una de las situaciones que tenemos en la región, que como te contaba al principio, la región envejeció muy rápidamente. Hizo una transformación demográfica extremadamente rápida. Y una transformación demográfica en un contexto cuando todavía no había solucionado ciertos problemas de salud y ciertos problemas sociales, ya apareció el envejecimiento como una característica estructurada de la región. Cuando uno ve los resultados de países como Italia, España, como ha pasado en Japón, como ha pasado en Inglaterra, como ha pasado en algunas áreas de Estados Unidos o Canadá, uno se pregunta que eran, hasta hoy eran o son países que significan el gold estándar de la atención a las personas mayores para nosotros o para la región. O sea, generalmente los países de la región han buscado, eh, eh, cuando buscan experiencia, la buscan en estos países. Que tuvieron un envejecimiento un poco más lento, demográficamente tuvieron más tiempo para adaptarse al proceso, tenían condiciones socioeconómicas mucho mejores que la de los países y pudieron adecuar el proceso de atención. O sea, si en esos países el problema fue de la magnitud de que hemos hablado, nosotros pensamos que en nuestros países esa situación es mucho más o será mucho más compleja. Sobre todo porque no tenemos una infraestructura bien preparada para lo que la epidemia ha acentuado. O sea, en realidad muchos de estos problemas estaban estables, los países estaban buscando soluciones para esos temas. Entonces, nosotros esperamos que este proceso lo haga extremadamente complejo. Y por eso nosotros nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho lo que va a pasar ahora en las próximas semanas, pero lo que todo el mundo espera y es que existe una cierta cronicidad de esta epidemia. O sea, no estamos hablando de una epidemia de corto plazo que se resuelve en semanas, sino va a durar meses, quizás años, hasta que haya una vacuna. Y eso lo va a hacer extremadamente complejo por la demanda que va a significar para los sistemas de salud, por la altísima necesidad que va a implicar para los sistemas de salud, por cómo estas altas necesidades que la epidemia lleva, y especialmente que lleva alrededor de las personas mayores, va a interrumpir otros servicios tradicionales. O sea, cómo nosotros logramos mantener a todas estas personas mayores compensados de sus enfermedades crónicas, que por demás ha demostrado ser un riesgo para la enfermedad, como personas que están encerradas, aisladas en sus casas, van a poder mantener una actividad física que no los haga fragilizarse, que no los haga discapacitarse. Porque hoy sabemos, por ejemplo, que el músculo de la pierna, el cuádriceps, es capaz de atrofiarse en 2 semanas. Entonces, si una persona no se mueve, va a tener problemas. Entonces, eso va a ser quizás una avalancha de problemas que van a estar interconectados entre sí y que van a tensionar de una manera muy grande los sistemas de salud. Una de las cosas que más preocupa es que, como usted bien mencionó, la población de adultos mayores en la región creció de una manera rapidísima, sin haber podido tal vez ajustar las políticas públicas relacionadas para atender a esta población. Y en muchos países no existía una tradición de tener estos establecimientos de estancia a largo plazo, residencias a largo plazo para personas adultas mayores, como sí ha existido tradicionalmente en muchos países un poco más desarrollados. Algo que nos preocupa es que muchas de estas residencias, algunas no están ni siquiera reguladas en muchos países y se han convertido, han transformado residencias comunes sin ningún tipo de acondicionamiento para atender a estas personas y es para un poco ofrecer una solución a las familias que no pueden atender a sus abuelos o a las personas adultas mayores o con discapacidad. En ese sentido,
La OPS ha mandado una serie de recomendaciones, pero eso me parece que puede ser un punto crítico cuando ni siquiera están en establecimientos adecuados para su atención. Es cierto, tienes toda la razón. O sea, los estados, los gobiernos han tratado de empezar a pensar en soluciones para el tema. El mercado, el sector privado también ha visto una oportunidad eh, de, de- de mercado, por decirlo, aunque sea repetitivo, para desarrollar y en realidad muchas de estas, como tú mencionas muy bien, muchas de estas instituciones han aparecido, algunas sin el nivel de acreditación necesario, en las condiciones necesarias desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de seguridad del paciente, de las personas que son cuidadas, con realmente recursos humanos que no siempre están bien preparados, recursos humanos incluso que ha pasado acá en Estados Unidos, lo hemos visto en el estado de Washington, como el recurso humano como no está muy bien pagado, tiene que tomar más de un trabajo y trabaja en 2 y 3 residencias a la misma vez. Entonces transmiten, en estos casos, transmiten la enfermedad de una residencia a otra. Entonces, además de eso, también hay una participación en diferentes países, la participación no es homogénea, o sea, cómo el sistema de salud protege a esas instituciones, cómo se hace cargo de garantizar una cobertura y un acceso de salud acorde a las necesidades de estos grupos poblacionales. En muchos países el- 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 la entidad de gobierno que las maneja no es el sistema de salud y hay a veces poca relación, hay fraccionamiento en la relación con el sistema de salud. En un momento de epidemia, yo creo que también es extremadamente importante que el Estado ponga a la autoridad sanitaria al frente de la responsabilidad de estos temas, ¿no? Como pasa con cualquier institución, o sea, cualquier institución que rompe con una epidemia, rápidamente la salud pública toma a cargo la responsabilidad de esto, sea un barco, sea un avión, sea una escuela, salud pública toma. Y eso pasa con estas instituciones. Y lo que ha pasado en el mundo hoy quizás es que la responsabilidad de salud pública sobre estas instituciones ha sido lenta en muchos de los países que han pasado por este proceso. Y yo creo que las experiencias como las de Estados Unidos, Italia, la propia España necesitan que aprendamos de ellas y empecemos a tener una responsabilidad más clara desde el punto de vista de salud pública sobre las decisiones que se tomen en esas instituciones. Claro. Hablemos un poco de los testing, o sea, que es algo fundamental para la prevención, el testing y lo que se denomina el tracing, o sea, el seguimiento de los casos, que yo creo que ha diferenciado un país de otro y que ha hecho un impacto significativo, no solamente en número de cifras, sino en la prevención y en contención de la epidemia. Se debe de priorizar el tema de los testing o ofrecer estos testing a personas más vulnerables. Yo sé que ese es uno de los grandes dilemas que los centros de salud han enfrentado desde que inició la pandemia. ¿Qué ha ocurrido con los testing? No existe un estándar, por lo que hemos visto, especialmente en América Latina, de cómo se están aplicando y a quiénes se les está aplicando. Sí, y especialmente el tema de los testing ha afectado mucho a las personas mayores. O ¿En qué sea, sentido, doctor? porque la decisión generalmente básica ha sido que se testea a las personas sintomáticas. Y hay una descripción, entre comillas, clásica, porque a mí siempre a los geriatras nos da risa, que mucha en la medicina se llama la sintomatología clásica a la que tienen la gente más joven, tradicional, pero no a la que tienen los que más tienen la enfermedad. Como hemos estado hablando acá, más del 80% de los que han sufrido básicamente esta enfermedad son personas mayores de 80 años, por tanto los síntomas debieran acercarse a esa mayoría. Claro. Pero mucho de la sintomatología de las personas mayores no está asociada a la sintomatología clásica, como la tos o como la fiebre, por ejemplo, pueden estar ausentes en personas mayores con debilidad inmunológica, por ejemplo. La fiebre no es un síntoma característico de las personas mayores que pueden enfermar severamente sin tener fiebre.
eso habla de que su inmunidad está disminuida, por ejemplo. Entonces, generalmente eso ha hecho que muchas de las personas mayores se han deprivado de ese testing y no hemos sabido hasta tardíamente que han estado infectados. Y eso pasa con los nursing homes. O sea, hoy cuando se está haciendo testing en algunos nursing homes, se han estado haciendo testing universal, usted se da cuenta incluso que hay un porciento importantísimo de la población que tiene la presencia del virus y está asintomático. Entonces, nosotros pensamos que es básico que las instituciones de cuidados a largo plazo tengan testing universal. Eso necesitamos que, entendemos que los países se están enfrentando al tema del acceso, pero es algo que nosotros tenemos que lograr. Y básicamente en lo que hemos hablado, o sea, especialmente en lo que está pasando con la apertura y la relajación de la cuarentena, yo creo que, y eso es una opinión muy personal, pero creo que es importante que las personas en alto riesgo tengan una capacidad de testing y de tracing de la enfermedad que logre reducir y mitigar al mínimo el riesgo de los que más padecen o pueden tener complicaciones asociadas a la enfermedad. ¿Y cómo una política destinada con ese énfasis, cómo se vería en un plan concreto de implementación? Sí, nosotros pensamos que las instituciones a largo plazo tienen que, y parte de o sea, mucho de lo que ha pasado y hemos estado aprendiendo en estos tiempos. Hoy vamos a tener una reunión de expertos con expertos de la región de Latinoamérica y el Caribe, donde algunos expertos internacionales van a traernos su experiencia, pero donde vamos a recoger un poco más de la experiencia de la región. Está en el hecho de que, por ejemplo, la disciplina en salud pública que han tenido las instituciones de cuidados a largo plazo no ha sido la más correcta. O sea, por eso se ha penetrado más del 50% de las instituciones de cuidados a largo plazo, el virus ha penetrado. A pesar de las recomendaciones de la OMS, a pesar de las recomendaciones del CDC, a pesar de todas las recomendaciones que están en su lugar, todavía no se ha logrado controlar la entrada y la transmisión interna del proceso. Entonces, dentro de ese proceso, yo creo que el tema de los test son fundamentales. A los trabajadores que trabajan en esas instituciones y, por supuesto, sistemáticamente, de alguna manera, a las personas que viven en esas instituciones, tratando de ver si podemos separar, en el caso de que aparezca alguna persona, poder separar las personas que están todavía libres del virus. Y en la medida de lo posible, y yo entiendo las dificultades en las cantidades que están, nosotros priorizar a las personas en riesgo, a las personas que están en alto riesgo. Como mismo estamos pensando en los mercados, como mismo estamos pensando en las tiendas que venden productos, en los restaurantes, etcétera. Yo creo que tiene que haber una estrategia de intervención sobre las personas de alto riesgo. En este caso, yo creo que las personas mayores y las personas con alta limitación funcional son las de más alto riesgo. Ahora, el caso de América Latina, donde una gran cantidad de personas vive, como usted mencionó anteriormente, con personas adultas o con algún tipo de discapacidad, este tipo de atención más directa, y creo que de atención a domicilio. Hemos visto, por ejemplo, el modelo en Costa Rica, donde han desarrollado, en vez de aislar a las personas en un hospital o en un hotel, hay una atención directa a domicilio para dar un seguimiento a los casos. Me parece que eso pudiera ser una alternativa. Claro, hay cifras. Por ejemplo, el 10% de las personas mayores en América Latina viven solas. Aproximadamente el 10%, diferencia entre países. Y otro 10% son núcleos familiares de personas mayores que no tienen una persona mayor en su núcleo. Entonces, si solamente de ese 10% de personas mayores que viven solas, si estamos hablando de 85 millones de personas mayores, debe haber 8 millones de personas mayores que viven solas, que son muchas. Entonces, esas personas mayores reciben generalmente, como tú mencionas, ayuda a domicilio.
No todas ellas son dependientes, no todas ellas, ni mucho menos hay que bañarlas. Si viven solas es porque son independientes, pero tienen que llevarle la comida, si ellas no pueden salir a buscarlo, tienen que recibir sus suministros, sus medicamentos, etc. Entonces tiene que haber un sistema que los proteja de quien envía y provee de esos servicios, esté libre de la enfermedad. Entonces eso es básico si nosotros no queremos tener explosiones epidémicas en esos focos de atención. Esto nos va a llevar un poco a las cualidades de nuestro personal de salud en todos los países, ¿no? Y de su capacidad de administrar. Pero antes de hacer esa pregunta, quiero recordarle a quienes nos ven que pueden enviar sus preguntas, quienes están por Facebook, enviarlas a través de Facebook. El doctor Vega las podrá ver aquí cuando lleguen, y quienes están viéndonos a través de Zoom también pueden hacerlo a través de el icono de chat o de mensajería que está aquí abajo. Estamos hablando con el doctor Enrique Vega, jefe de la unidad de curso de vida saludable del Departamento de Familia y Género y curso de vida en la Organización Panamericana de la Salud, acá en Washington, como parte del Foro Global de Periodismo de Salud en Crisis del Centro Internacional para Periodistas, un foro que nace precisamente para contestar este tipo de preguntas y a conectar a los medios de comunicación y a los periodistas del mundo sobre la pandemia de COVID-19 para que puedan hacer un mejor trabajo en su cobertura informativa. Como todos saben, en estos momentos puede salvar vidas el tener acceso a información. Doctor Vega, háblenos de la capacidad de nuestros departamentos de salud, especialmente el personal de salud que hemos visto que esta pandemia ha prácticamente descubierto nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. ¿Cómo está en estos momentos preparada o nos hace falta, especialmente cuando tratamos con las personas de adultas mayores o con discapacidad? ¿En qué medida nuestro sistema de salud pudo preparar a este personal que está hoy en día realmente tratando de reinventar, está ocurriendo de una manera rápida, casi que sin ningún tipo de asesoría? Sí, es fundamental, o sea, ya te mencionaba, o sea, que muchas de las debilidades que hoy tenemos para atender a las personas mayores en la región son estructurales, son de antes, o sea, no vienen con la epidemia. Yo solo por ponerte un ejemplo, solo el 10% hoy de las escuelas de medicina en la región, en sus programas de pregrado de medicina, también es aplicable a otras ciencias de la salud, pero en medicina, los que se gradúan de médicos reciben conocimiento sobre conocimiento especializado en manejo de las personas mayores, manejo de la salud. Solo el 10%. Solo el 10%. En cualquier escuela de medicina hoy tú recibes aproximadamente 100 veces más de conocimiento materno-infantil que conocimiento sobre el manejo de las personas mayores. Cuando en esta región, desde el 2018, hay la misma cantidad de personas mayores de 60 años que personas menores de 5 años. O sea, ya de hecho es en todo el mundo. En este momento pasa en todo el mundo. Pero en esta región ocurre casi 10 años más rápido que el resto del mundo. Y en unos años más, aproximadamente en el 2030, vamos a tener más personas mayores de 60 años que personas menores de 15 años. Entonces, el crecimiento tan exponencial necesita de una adaptación rápida al proceso. A eso tú llevas todas las consecuencias que trae el tema del COVID, o sea, cómo tú necesitas fortalecer el trabajo de los hospitales, cómo tú transfieres personal de salud que normalmente trabaja en la atención primaria, que es donde, en el primer nivel de atención, que es donde atiende a más las personas mayores, se animiza de personal de salud. Y necesitamos, por supuesto, que existan la provisión de servicios asociados al COVID,
pero también asociado a los problemas que siguen pasando. O sea, las personas siguen teniendo los problemas de salud que tienen antes, tienen las mismas enfermedades crónicas, no desaparecen de un día para otro, al contrario, necesitan un apoyo y un seguimiento mucho más claro. Pero en el caso de especialistas, por ejemplo, personas que entiendan las condiciones de las personas adultas, es otro. El personal de geriatría es extremadamente anémico. La especialidad de geriatría es una de las especialidades más anémicas de la región, con diferencia entre países. Hay países como Costa Rica, por ejemplo, que tiene un número de geriatras importante en su población de profesionales. Hay otros países que tienen igual un número, que han ido desarrollando el número de profesionales, pero es totalmente insuficiente la capacidad que nosotros tenemos de esos profesionales en la región que puedan en estos momentos, por ejemplo, contribuir a la formación, simplemente, a ayudarnos a preparar rápidamente a los recursos humanos, a los médicos generales, a los médicos de familia, a los internistas, a todo el nivel de atención que necesitamos. Nosotros estamos hablando que casi el 60% de las personas, 70% de las personas que se están complicando en los servicios de emergencia o que se están complicando en los servicios de terapia intensiva son personas mayores de 70 años. Por tanto, nuestros intensivistas tendrían que tener un conocimiento profundo en este momento de cómo manejar una persona de 75, 80 años acoplado a un respirador. O sea, tú te podrás imaginar que no es un muchacho de 32 años acoplado a un respirador que una persona de 80 años acoplado a un respirador. Pero la esperanza de vida de una persona de 80 años en nuestra región es de 7 años más. Ese es el averaje. O sea, pensar que una persona de 80 años se está muriendo en los próximos 3 días, eso no es verdad. Tenemos personas como el doctor Fauci, por ejemplo, que es el gran cerebro del manejo del COVID en Latinoamérica, en América, en Estados Unidos, que tiene más de 75 años. Entonces, no estamos hablando de que una persona mayor de 75 años es una persona que está en fase final de su vida. No, por tanto, necesitamos entender en primer lugar esos procesos, y una de las cosas que hemos visto son temas éticos y temas de derechos humanos en muchos lugares. Ante la crisis, ante la presión de la crisis, la primera decisión fue: las personas mayores de 80 no entran a las terapias, o las personas mayores de 70 no entran a las terapias, o las personas mayores de 60 no entran a las terapias. Y hacer ese corte por edad, simplemente poniendo la edad como único requerimiento, es extremadamente falta de ética. O sea, no puede haber un criterio que simplemente por la edad, o por la raza, o por cualquier cosa, se logre discriminar a una persona cuando sus condiciones físicas. O sea, tiene que haber un análisis muchísimo más profundo de quién sí y quién no. Y yo estoy de acuerdo que muchas veces hay que hacer ese triaje, porque tenemos el recurso limitado. Pero ese triaje no puede depender de un solo factor, como la edad o alguno de otros. Mucho de esto también está ligado a presupuestos, doctor, me imagino, que los países pueden destinar a la preparación de su personal de salud. Claro, y yo estoy de acuerdo que mucho de eso necesitaba tiempo, como te decía, y es una frase famosa de un colega geriatra que dijo que, bueno, en los países europeos y en los países más desarrollados del mundo, primero fueron ricos y después fueron viejos. Nosotros primero hemos sido viejos, no sé si algún día seremos ricos, pero eso nos pasó en un contexto socioeconómico totalmente desfavorable, y que se ha acentuado extremadamente en este momento de crisis. Doctor, nos hacen una pregunta sobre esa atención a domicilio y que Costa Rica, tengo entendido también que llegó incluso a acuerdos con el servicio de correos para que los medicamentos fueran llevados directamente. Nos preguntan si este tipo de sistema se ha desarrollado en otros países de la región. Hay experiencia en otros países y hay experiencias también subnacionales. Recuerde que en esta situación yo creo que una de las cosas que ha caracterizado es que no solo han aparecido políticas nacionales, sino también han aparecido con fuerza el papel de lo local, o sea, a nivel de estados, a nivel de provincias, a nivel de localidades, municipalidades. Se han tomado medidas que han adecuado la situación a las necesidades más claras de
de esas regiones. Y sí, han aparecido muchas experiencias que son interesantes de cómo lograr en nosotros suplir las necesidades de las personas mayores. Y esas experiencias que yo creo que en Costa Rica han funcionado bien, y los niveles de infestación y los niveles de complicaciones de Costa Rica contribuyen a pensar que han sido excelentes las medidas que se están tomando. Están apareciendo en varios países, unos mejores que otros. Pero yo creo que sí, que hay una tendencia a buscar esas soluciones. ¿Recordaría algún país que ha intentado este modelo? Yo lo he visto en algunos países, como en Chile, lo he visto en algunas áreas pequeñas de Brasil. Nosotros hemos estado estimulando mucho. Tú sabes, en la región en los últimos años hemos trabajado muy fuerte en un movimiento que desencadenó la OMS hace varios años y que ha ido creciendo, que se llama Iniciativa de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Eso en la región, en Chile, en Costa Rica, en algunos estados de México, en Brasil, en algunos estados brasileños, empezó en Argentina, en Uruguay, empezó a tener bastante fuerza. Nosotros queremos aprovechar desde aquí de la OPS esa experiencia y ver cómo el trabajo, la experiencia empieza con el acuerdo de la autoridad local, o sea, la autoridad de la municipalidad, la autoridad de la ciudad, el alcalde, el consejo, declarándose que él políticamente está a favor de trabajar por mejorar las características de la ciudad para hacerla más amigable para las personas mayores. Entonces, nosotros hemos visto una gran oportunidad en este momento para poder trabajar en ese sentido. O sea, bueno, especialmente con las que ya están declaradas como personas, como comunidades amigables con las personas mayores, y tratar de ver qué experiencia están haciendo ellos. En este momento estamos desarrollando una encuesta y estamos tratando de hacer una red que comparta las experiencias de cada una de ellas, porque son muy innovadoras, cada cual busca soluciones. Nosotros hemos estado buscando soluciones, cómo mantenemos, por ejemplo, que es una prioridad para nosotros, cómo nosotros mantenemos los niveles de inmunización contra la influenza a niveles altos. Y claro, hay una falta de balance entre el miedo de irse a inmunizar y infectarse con COVID, o dejarse de vacunar y entonces, además del riesgo de COVID, tener riesgo de influencia. Pero hay países, por ejemplo, como Chile, que han logrado experiencias para inmunizar parecido a lo que pasa acá en Estados Unidos con la prueba. O sea, que tú vienes en el auto, te inmunizan en la mano. O sea, están apareciendo experiencias locales muy, muy interesantes y queremos compartirlas entre todos los países y entre todas las localidades para que sigan incrementándose. Sí, tengo entendido también que en mi propio país natal, Panamá, están tratando de implementar este tipo de iniciativas. Hablemos de los programas. Por lo general, el costo que tiene el cuidado de las personas mayores o ya jubiladas, pero que a lo mejor trabajan, es altísimo. En muchos países, por eso, las personas tratan de cuidar a sus adultos mayores ellos mismos en casa, por los costos que esto conlleva, ¿no? Se ha puesto de ejemplo unas políticas públicas de Corea del Sur, por ejemplo, que tienen un seguro financiado en parte por la empresa privada, parte por el gobierno, que permite que los gastos que incurran los adultos mayores, ya sea que tengan que entrar a residencias de largo plazo o que tengan el cuidado por su condición física, necesiten de personas que le ayuden, paguen por ella y que tengan una atención un poco más personalizada a su condición, se haya podido utilizar esa política y ese como el Corea del Sur como un ejemplo para esto. ¿Existe algún tipo de recomendación en ese sentido? Porque el costo de atender a los adultos mayores en ocasiones, muchas familias la resienten, especialmente cuando las familias en América Latina, muchas no solamente
atienden a sus adultos mayores, sino también atienden a sus propios hijos y a sus propias familias. ¿Existe algún tipo de políticas públicas que la OPS esté impulsando en ese sentido? Mira, el 85% al 90% de las personas mayores aportan, no cuesta. O sea, 85 al 90%. Y eso es importante porque eso crea también una sensación negativa sobre la población mayor que no es justo. O sea, tú te sorprenderías de la participación económica de las personas mayores en la región. O sea, muchas de las personas mayores con más de 70 años todavía tienen una participación de más del 30% en el mercado económico de la región. Y eso sin contar lo que aportan en servicios que no son remunerados. O sea, he hablado de la que se hace responsable de la casa mientras la hija trabaja, de la que cuida a la familia mientras los hijos trabajan, en fin, de todo ese tipo de costos que nadie los mide o no se miden de una manera rutinaria. O sea, que lo primero es eso. Lo segundo importante es que la capacidad o la limitación funcional no es una consecuencia del envejecimiento, es una consecuencia de problemas de salud. Generalmente mal manejado. Entonces, eso hoy hace que hoy en la región más de 10 años de la esperanza de vida, esa que te contaba que se incrementó de esos 25 años de esperanza de vida o 20 años de esperanza de vida que creció en la región en los últimos 50 años, la mitad de eso se viven sin salud. Y se viven sin salud en muchos casos asociados al mal manejo de esos problemas. Por tanto, la debilidad de los sistemas de salud, de poner en el centro del objetivo fundamental la salud de las personas mayores que se mide en términos de función, eso es importante. Y eso es una debilidad de la que la institución lleva varios años trabajando en tratar de cambiar el switch de los sistemas de salud. Una persona mayor puede tener 2, 3 enfermedades. Tú conoces a millones de personas mayores que tienen 1, 2, 3 enfermedades y son totalmente saludables. Se levantan en la mañana y caminan 10 kilómetros, hacen todo en su casa y tienen una hipertensión, tienen una diabetes, etc. Lo importante es cómo mantienen su capacidad funcional, su capacidad mental, su capacidad física, su capacidad emocional. Y ese tiene que ser el centro del trabajo de los sistemas de salud hoy por hoy. O sea, mantener esa capacidad. Que la gente no llegue a esa demanda de cuidados a largo plazo que sí es muy cara. ¿Estamos hablando más bien de políticas de prevención? ¿O? Claro, y estamos hablando de prevenir la pérdida de la capacidad funcional. Hoy hay mucha ciencia, hay mucho desarrollo en la medicina geriátrica, en la medicina en general, que permite decir que la pérdida de la capacidad funcional puede ser retardada, puede ser disminuida al mínimo durante mucho tiempo de ese periodo de vida y lograr estrechar la diferencia entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable. Ese es el objetivo fundamental que nosotros tenemos en esa región. Ahora bien, sobre los que ya necesitan, los que están dependientes de cuidado, que sí es cara ese costo. Los países han empezado a tratar de buscar soluciones para ese tema, ¿no? En realidad hay 3 elementos importantes que aumentan el costo de los países, de los estados asociados al envejecimiento. Uno, son los servicios de salud. Las personas mayores consumen más servicios de salud y cuando esos servicios de salud no son bien estructurados, bien adecuados, bien centrados, hace que se pierda costo, más de lo necesario. El costo-beneficio necesita más. El segundo son las pensiones. La gente necesita de tener una pensión, la mayoría, en muchos de nuestros países, la mayoría de nuestras personas mayores no tienen acceso a protección social, o sea, no tienen pensión. Y la mayoría tiene que seguir trabajando hasta etapas muy tardías de su vida porque no han trabajado toda su vida en el mercado informal, etcétera, y no tienen acceso a la pensión. Pero el tercer elemento es el elemento de los cuidados, que empieza a ser una contribución importante, porque hasta hoy por hoy, la familia cubre ese tema. Más del 90 y tanto % de lo que te decía lo cubre la familia. Pero ahora hay una transformación de la pirámide demográfica, por tanto no existe la cantidad de personas jóvenes suficiente para cuidar la cantidad de personas mayores
que tiene la población. O sea, aunque la familia quisiera mantener cuidando a sus mayores, poco a poco no va a tener la capacidad demográfica para hacerlo. No va a haber suficientes personas jóvenes para cubrir esa necesidad. Por tanto, el Estado necesita tener un papel mucho más preponderante en ese esfuerzo. Y muchos países como Chile, como Argentina, como Brasil, como Costa Rica, Cuba, han empezado, por la transición demográfica avanzada que tienen, a estar muy preocupados y han empezado a dar pasos para entender que México, para entender cuáles son las necesidades a futuro que ese sistema de cuidado están. Y ha empezado a mirar algunos ejemplos de lo que está haciendo el mundo. Algunos ejemplos son el que tú mencionaste, de Costa Rica y Japón, por ejemplo, que tienen un seguro asociado que tú pagas después de los 40 años. Y Corea del Sur mencionaba. Japón y Corea del Sur, que tú pagas un seguro asociado o sea, después de los 40 años, que es específicamente para crearte un seguro de cuidado y que ha ayudado al tema. Lo que significa siempre es que va a haber siempre un problema de demanda y capacidad. O sea, y eso, por ejemplo, Japón especialmente lo ha reconocido, que ellos no pueden incrementar, ese seguro no podría cubrir todas las necesidades si nosotros a la vez no tenemos una política de prevención de la pérdida de esa capacidad funcional que logre mantenerla en niveles mínimos y reducidos. Doctor, quería dedicar unos cuantos minutos antes de que terminemos a hablar de otra comunidad vulnerable que hemos tocado un poco el tema, pero es aquella persona con alguna discapacidad que, por ejemplo, está en silla de ruedas, que tal vez no puede manejarse para tener las mismas atenciones higiénicas o alimentarias o de poder atender rápidamente una necesidad de medicamentos. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que está ofreciendo la OPS? Sí, hay varios documentos que lo pueden encontrar en nuestra página. Los vamos a estar web. enviando Sí. a través de las redes. Y es un hecho. O sea, cuando yo te decía que el 90% de esas personas con discapacidad son personas mayores de 60 años, hay otro 10% de personas que tienen altos niveles de discapacidad y altos niveles de dependencia. O sea, dependen de otra persona para ser cuidadas. Y claro, son asociados a enfermedades congénitas, pero también asociados a traumatismo, a otras enfermedades que aparecen en etapas tempranas de la vida y que son personas que tienen una alta demanda de cuidado. Son todo lo que hemos hablado en general, sobre todo en el cuidado en instituciones, pero también en el cuidado en el hogar, es válido para todas las personas dependientes de cuidado, tengan la edad que tengan. A eso se suma también que las personas con discapacidad en general pueden tener también a mayor riesgo en algunos casos, porque mucha de la manera como tienen que desplazarse, aun cuando no sean dependientes, aun cuando tengan niveles de independencia importantes, o sea, que son capaces de salir a la calle, que son capaces de ir a buscar sus alimentos, en fin, necesitan de una preocupación y una atención, a mi modo de ver, especial, porque sus demandas en cuanto a la prevención tienen que ser especialmente atendidas, como lo hacemos en la vida cotidiana. O sea, como generalmente muchas de nuestras sociedades se ocupa particularmente de que estas personas que tienen necesidades especiales tengan cubiertas esas necesidades especiales. Bueno, en términos de pandemia, indudablemente también van a tener necesidades especiales que tienen que ser cubiertas y que nosotros tenemos que atender a esa diferencia. Yo creo que eso es básico, ¿no? Que nosotros tengamos a atender que en una situación de crisis como esta, las personas con necesidades especiales también tienen un reflejo dentro de la pandemia de esas necesidades especiales y tenemos que estar listos para atenderlo. Yo creo que nuestra organización ha estado muy celosa buscando esa diferencia, pero hay otras organizaciones y yo creo que las propias organizaciones de personas con discapacidad, etcétera, también han sido muy fuertes en el papel que están jugando en la protección de las necesidades de estas personas. Hablemos, antes de terminar, lo que pudiéramos esperar en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo creo que va a ser muy crítico
en la medida en que los países empiezan a abrir y a relajar la cuarentena, y al no estar preparado, se puede esperar cualquier cosa, desafortunadamente. Está la OPS viendo los números como son, duros, reales, la capacidad de transparencia que en estos momentos se convierte en salvar vidas. Es la adecuada en estos momentos. Estamos recibiendo muchas versiones de distintas partes en donde no se refleja, pareciera no estar acorde con la trayectoria de la pandemia, especialmente si se compara con otros países. Estamos recibiendo toda la información de las instituciones de salud de la región. Estamos recibiendo información, no siempre la información tiene todas las condiciones que se requieren por diferentes problemas. Hay algunos problemas técnicos, hay problemas que tienen o están asociados a los sistemas de información que necesitan estar mejorándose. Estamos hablando de algo explosivo, algo que no se informaba cotidianamente y por tanto aún con problemas que se informan cotidianamente desde hace muchos años, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, existen cotidianamente dificultades que necesitan ser revisadas, corregidas, necesitamos limpiar las bases de datos, necesitamos entender las diferencias entre mortalidad entre un año y otro, porque hay muchas maneras directas e indirectas de saber por dónde están los problemas y que nos permiten corregir en el camino esa información, pero necesitamos estrechamente no solo mejorar nuestra labor aquí dentro de la organización y tener un deseo de perfección muy alto para poder sacar las conclusiones, pero también el apoyo, por supuesto, de los países y de las instituciones que generan esa información. Yo creo que ese es un tema que nos va a permitir tener la evidencia necesaria para poder intervenir acorde. O sea, si nos engañamos a partir del origen de los datos, probablemente las decisiones sean tomadas sobre bases inadecuadas y esas decisiones sobre bases inadecuadas no le van a dar soluciones a los problemas. O sea, que tarde o temprano sería retrasar y encarecer y afectar la vida de la gente si nosotros no tenemos una manera comprensiva, bien estructurada y creíble, honesta de tener y manejar la data como se debe. La situación a las próximas semanas, próximos meses va a ser compleja, especialmente en este tema. Yo creo que las decisiones van a tener un espectro de temas que vamos a tener que atender y no solo incluyo ahí a la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud, a todo el sistema de Naciones Unidas, a todas las agencias internacionales que trabajan en esto. Vamos a tener que discutir sobre el tema, hasta temas de derechos. O sea, hemos visto que en algunos lugares se ha dicho, bueno, todas las personas pueden salir, menos las personas mayores. Entonces, por todas las características que hemos hablado, por la diversidad que hemos hablado de las personas mayores en toda esta entrevista, tú te das cuenta que hay personas mayores que tienen que salir, porque son las únicas responsables de su hogar, de su familia. Entonces, necesitamos tomar medidas sanitarias, necesitamos medidas sociales, necesitamos, y es una batalla importante que ojalá que nuestros amigos de los periodistas nos ayuden en esa batalla de evitar el eyeísmo, el viejismo asociado a esta pandemia. Hemos visto incluso algunos discursos políticos donde se ha referido a la mortalidad en personas mayores casi como gasto asociado, como algo esperado. O daño colateral. Daño colateral, problema asumible. Y eso es realmente increíble que pase en pleno siglo XXI. Entonces, nosotros necesitamos de la prensa, necesitamos de todo lo que ustedes hacen cotidianamente para que realmente coloquen el riesgo en su lugar necesario, pero también que coloquen la vida de las personas mayores como algo importante, algo trascendental, algo central y que no puede ser mediatizado tampoco por una enfermedad. O sea, como la vida, no aspiramos que la vida de ninguno de nosotros sea mediatizado por el COVID, también esperamos que
ninguna vida de persona mayor también sea mediatizada por eso. Así que muchas gracias por la oportunidad de Muchas estar aquí. gracias, doctor Vega. Hemos llegado al final de esta hora conversando sobre si América Latina está preparada para realmente atender a sus adultos mayores, a personas con discapacidad durante esta pandemia de COVID-19. Hablamos con el doctor Enrique Vega de la Organización Panamericana de la Salud. Recordarles que si no se han registrado, a los colegas periodistas pueden entrar al Facebook del Global Forum for Health Crisis Reporting, o sea, al foro global de cobertura de salud en crisis, para que puedan estar al tanto de todos estos webinars y conversatorios que estamos teniendo con expertos y que puedan ayudar a la cobertura que requiere en estos momentos el mundo, basada en hechos concretos y datos sólidos. Quiero recordarles también que mañana tendremos otro webinar. Ese webinar va a ser en inglés, sobre la sostenibilidad de los medios durante la pandemia. Ustedes saben, ese es un tema importantísimo. Estará Janine Warner, una Knight Fellow del Centro Internacional de Periodistas y directora de Sembra Media, y Nazar Hadi de la organización Proto de India, y también la estratega Lisa Cobb en temas de mercadeos sobre la sostenibilidad de los medios. Ese webinar va a ser en inglés. Estará moderando mi colega David Mas, que administra la Red Internacional Periodistas del Centro Internacional para Periodistas. A todos les doy las gracias por estar con nosotros. Este conversatorio va a estar grabado, se va a dar a conocer a través de la página del Centro Internacional de Periodistas. Tenemos una sección de recursos sobre COVID-19 y también va a estar en el canal de YouTube del Centro Internacional para Periodistas, en donde ya más de 3.000 periodistas en el mundo se están conectados para atender de carácter de urgencia a esta crisis del COVID-19. Muchas gracias, doctor Vega, acá en Washington, por acompañarnos esta mañana. Hasta luego. Gracias. Buena suerte. Saludos. Cuídense. Hasta luego a todos.